o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:12. ¿Tiene alguna relación en cuanto a el apoyo o el no apoyo a la consulta que está formulando el señor presidente Moreno? El capítulo que le correspondió librar ayer, entiendo por última ocasión, al vicepresidente Glass, el principal inculpado, digamos, en el tema de la corrupción oficialista. El vicepresidente admitió en la Fiscalía el cruce de correos con Ricardo Rivera sobre Gloria International, firma indagada por recibir coimas, y reconoció reuniones con el delator brasileño. Esto ocurre por primera ocasión. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque todo incide o va a incidir, creo yo, en la imagen de la consulta popular, por así darle esa contextura. La consulta popular va a tener adherentes consumados, construidos al tenor de la ideologización, digamos, de la gente que va a votar seguramente contra, por ejemplo, la pregunta clave que Walter Spurrier escribía hace muy pocas horas, que la pregunta clave de todo esto es una sola: impedir o que el pueblo ecuatoriano, con su propia voluntad, margine de todo el proceso al expresidente Correa, que lo impida mediante una taxativa prohibición de que sea parte de las próximas contiendas presidenciales, a través de una respuesta sólida, mayoritaria, que impida en esta consulta la reelección indefinida, como el hiperpresidencialismo que él construyó lo dispone, lo manda, lo autoriza. Ese encuentran que es el principal elemento que habría que ubicar como pregunta matriz en la consulta popular. Me acompañan, señoras y señores, la asambleísta doctora Cristina Reyes, mi cordial respeto y bienvenida a ella, el periodista Marlon Puertas, y por primera ocasión me cabe el honor de contar con el politólogo César Ulloa. Ayer ustedes discutían precisamente del tema de la consulta, y yo quiero preguntarle por dama y porque ella no estuvo en el programa de esta víspera, le quiero preguntar a Marlon que tenga la bondad de elaborar una especie de resumen de lo que usted pudo averiguar de las respuestas que dio César sobre temas que nunca los habíamos nosotros mentado, por no hacer tal vez partido ni a favor ni en contra de la consulta, de las preguntas que deben primar en este ejercicio democrático al que queremos asistir todos con un entusiasmo y obviamente cada uno con algún tipo de interés. Decía César Ulloa, como para que vaya entendiendo la asambleísta Cristina Reyes, de que la consulta iba
de alguna manera contaba, más bien dicho, con un voto duro, extremadamente partidista o ideologizado, de un 30% de los electores. A mí me pareció harto exagerado y fui a consultar las mediciones, para unos súper confiables y para otros medianamente confiables, de las empresas que suelen hacer este tipo de indagaciones, de encuestas e intención de voto. Y entonces encuentro que en realidad hay una comparecencia ideologizada de un 17% que se ha comprobado permanentemente. Esos son lo que antes llamábamos los correístas a muerte, en la época de la administración que dirigió el expresidente. Le están sugiriendo y nos acaba de recomendar un actor político de mucha importancia y de alguna edad en esas dimensiones, el señor Andrés Vallejo Arcos, brazo derecho del gobierno de la izquierda democrática, o más bien del expresidente Rodrigo Borja. Y él dice que no victimicemos, para nada, que no victimicemos a Correa. En eso creo que César Ulloa tiene toda la razón, pero no en la parte esta de 30% como alícuota segura que tiene el correísmo. A esta hora del partido ya habría que, la gente ya se acuerda es de Correa y no de Alianza País, o es a la inversa. No sé cómo nos pueda aclarar esto que le quiero convertir en un preámbulo, mi querido César, con el respeto y el afecto que recibo a todos mis invitados, pasa a ser de mi club. Sí. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado por su invitación. Con su permiso, asambleísta. Y además es un gusto enorme participar y compartir este panel con la asambleísta Reyes y con Marlon. A ver, yo había dicho ayer 3 cosas que a mi modo de ver pueden ser categóricas para cualquier proceso proselitista en términos de campaña y para lo que se podría denominar intención de voto. La primera cosa es que a mí me da la impresión que hay un aire sobredimensionado de triunfalismo por parte de los diversos sectores sociales que, bajo el criterio de haber entregado en un cajón desastre una serie de propuestas que nadie tiene la más mínima idea de qué se tratan, tratar de tener una votación favorable. Digo esto ¿por qué, Gonzalo? Si bien el presidente Moreno ha abierto un proceso de democracia directa, en el sentido de que no hay ningún recurso de exclusión para que un ciudadano, una organización o cualquier tipo de colectivo entregue una sugerencia, a mí me parece que la metodología es bastante fallida, porque si ahora revisamos, por ejemplo, los titulares del medio público, El Telégrafo, habla de 450 propuestas. Algún metodólogo dirá que es fácil sistematizar en la medida que podríamos mirar las coincidencias y priorizar o jerarquizar qué es lo que la gente aspira con mayor necesidad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que cuando se aceptan demasiadas demandas, las demandas que se quedan afuera, que se quedan por fuera, pueden generar ciertas fracturas en cuanto a un acuerdo mínimo que los distintos sectores de la oposición o algunos sectores de la sociedad que antes estaban encantados con el correísmo y ahora no, quieren participar. Entonces a mí me parece que el proceso es bastante fallido, aun cuando la intencionalidad sea bastante interesante. Segunda cosa, yo me refería a que el presidente indudablemente está capitalizando el proceso de consulta popular porque sus niveles de aceptación y credibilidad casi son similares. Geométricamente, indudablemente eso se explica porque cualquier presidente no es el segundo tomo o es el tomo gemelo de su antecesor, por lo tanto él tenía que configurar una propia identidad política y eso hace que él se distancie, se desmarque de lo que de forma manifiesta venía advirtiendo como cosas negativas del correísmo. Pero eso no quiere decir, Gonzalo, vuelvo a insistir, que el presidente Moreno cuente con los operadores políticos que tenía el correísmo. Eso no quiere decir tampoco
que el gobierno atraviese por una situación de bonanza económica en que ponga toda la maquinaria del Estado para tratar de despilfarrar recursos en un proceso, entiendo, corto de campaña. Y en tercer lugar, habría que decir que ni la Constitución ni ninguna norma exigen que la consulta tenga límites o tenga fronteras. Es decir, el presidente puede poner una pregunta, como puede poner 100, puede llenarnos con sábanas de anexos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el escenario es interesante en cuanto a que se oxigena la política y la gente comienza a sentir un ambiente atemperado, donde no hay autoritarismo, donde no se monopoliza la verdad. Pero a mí me da la impresión que la mecánica, que el proceso de estrategia para la campaña y sobre todo lograr un acuerdo interpartidario, un acuerdo entre los distintos sectores va a ser complejo. ¿Por qué razón? Y con esto quiero como terminar esta primera intervención. ¿Por qué razón? Porque a mí me parece que los actores de oposición deberían llegar a un acuerdo si quieren ganar la consulta, en el sentido de que si alguna propuesta que ellos consideren relevante se queda, pues habría que trabajarla en este gobierno de transición y habría que jerarquizar lo más importante sobre la base de un acuerdo de gobernabilidad mínimo. Yo creo que eso todavía no se ha trabajado. Digo, no se ha trabajado porque además estamos viendo que distintos sectores están priorizando algunas cosas, pese a que hay 4 propuestas que coinciden, pero también a mí me preocupa algo. Y bueno, y por último, si la consulta gana y si se habla de remozar la arquitectura del Estado, si se logra cesar a las funciones, a las autoridades de control que han hecho un flaco favor a la democracia, la pregunta es, ¿y después qué viene? Ese después que viene está todavía en interregno, porque nadie ha dicho cuáles van a ser los procesos más adecuados para el nombramiento de las distintas autoridades. No se sabe si el acuerdo que lograría la oposición es coyuntural, es decir, solo el apoyo a Moreno hasta que se apruebe la consulta y después cada cual que viva su vida. Y lo otro que a mí me preocupa es que ya sectores de la oposición, no quiero generalizar, para algunos más, otros menos, están calentando motores, para decirlo en términos más coloquiales, visualizando el proceso eleccionario del 19. Entonces de ahí se pueden enredar algunas cosas. Por eso yo creo que el tema de la consulta es más delicado de lo que se piensa, y a mí me parece que los aires de triunfalismo que se viven pueden ser negativos en cuanto no se pueda sortear en el proceso una serie de obstáculos. No nos olvidemos que pese a que Correa no está aquí, pero Correa ya se convirtió en el jefe de campaña ad hoc en contra de la consulta. Él ya es el jefe de campaña. De hecho, él ya ha propuesto una salida. De hecho, vamos a la asamblea y yo me presentaré como el candidato y tendré que regresar. Entonces, creo que estos elementos que no habría que dejar por fuera del análisis nos hacen meditar que la consulta es muy compleja, Gonzalo. Sí. Doctora Reyes, el señor Vallejo, como acabo de manifestar, nos deja recomendando no victimizar a Correa por la enorme capacidad que tiene propia de su forma de ser, de su actitud política muy conocida por todos, de su habilidad, llamémosle así, que a momentos a la mayor parte de ecuatorianos nos tiene hartos y fastidiados. Pero él va a utilizar precisamente estas dedicatorias, estos énfasis en su contra, y sabe resucitar, como ha ocurrido con otros personajes políticos del mundo y del continente, con una facilidad impresionante. Entonces, no victimicemos, dice Andrés Vallejo, y recomienda al mundo político ecuatoriano no ejercitar ese tipo de prácticas. ¿A usted le parece que una sola pregunta, como sugiere, por ejemplo, Walter Spurrier, sincera, súper transparente, la que más molesta a la colectividad ajena al correísmo naturalmente, habría que calcular de qué tamaño ha quedado el correísmo
Y el correísmo manifiesto es uno y el correísmo escondido o el correísmo vergonzante es otro, pero puede resucitar con un liderazgo que aparezca nutrido de apoyos, apoyos de la misma oposición o de sus mismos adversarios por errores que pueda cometer en tácticas. Entonces, ¿queremos nosotros realmente librarnos de una década de hiperpresidencialismo abusivo, corrupto, todos los objetivos que se merece ese periodo aparentemente constitucional, dicen? Yo creo que allí hubo también algunos hechos como el crecimiento en el espectro de los verdaderos correístas. Y yo tengo muchas dudas, y ahí sí que me permito creer que sobre 1 millón de personas están inventados en el padrón electoral. Y eso alguna vez será, tal vez digo, susceptible de probarse. Si eso tiene a su favor y tiene todo un organismo rector de las elecciones, con un compadre de promedio monitoreando y dirigiendo ese proceso, ya lo vimos en las elecciones anteriores, cómo funciona de bien esa combinación. Y aparte de eso, declarándole víctima a Correa, es decir, no declarándole abiertamente, sino considerándole, digamos, posicionándole como una víctima, las cosas pueden salir tremendamente contradictorias a lo que nos proponemos. Este momento, la mayor parte de ecuatorianos. ¿Cuántos seremos? Está por verse. Pero lo que dice el distinguido doctor Ulloa, politólogo y hombre muy importante dentro del análisis, es verdad. Le estamos haciendo el juego a lo que más quiere este momento como capital de nueva presentación. Me quieren marginar, dice. A los colegas colombianos les dice, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Cómo así por aquí? Bueno, me invitaron, se palaqueó una entrevista en alguna de las universidades bogotanas, ¿no? Y entonces vino precisamente a estar a corta distancia del teatro de los hechos que para él tienen una capital importancia. Me quieren marginar, no puede haber más sinceridad, me quieren marginar. Él tiene planes para el futuro, para retornar de nuevo justamente a los 20 años que él nos prometió de comienzo. En fin, sí. Entonces, con todo esto que relato mal, pero ajustado a verdad, usted tendrá la bondad de darnos su opinión sobre si Correa está en el andarivel que más le conviene y le estamos reposicionando en sus apetitos de volverse, de reconvertirse de nuevo en el adalid de las libertades y digamos como opositor, un extraordinario opositor, todo para ganar. ¿Cuántos correístas hay silenciosamente en el país este momento? Su partido, su bancada, la experiencia del social cristianismo, ¿sí les ha dado para meditar en estos temas que le planteo simultáneamente? Y mil perdones por aquello. Cristina, bienvenida y muy buenos días. Don Gonzalo, buenos días. Muy interesante su análisis. Pues un saludo al panel, a Marlon, a César y sobre todo a su distinguida audiencia que está en plena sintonía de este programa. A mí me parece que estamos en un proceso de todavía desintoxicarnos de lo que ha sido Correa a lo largo de estos años a través de un modelo autoritario, fracasado en lo económico, en lo político, allí las cifras, aunque las quieran esconder, y luego que ha develado la peor corrupción de toda la historia
de nuestro país. Hay Sin muchas embargo, técnicas de desintoxicación, sin embargo, muchas prácticas. allá voy aquello de que se empieza a victimizar y empieza a lanzar los dardos desde el exterior, generándose autoconferencias que él mismo se las organiza para continuar con este espíritu adulador y este espíritu belicoso que él tiene para siempre buscar algo, para insultar a alguien más, ¿verdad? Un espíritu atormentado, sin duda. Pero eso, me pregunto yo, ¿hasta cuándo vamos a continuar cayendo en la agenda que Correa intenta imponerle al país? ¿Cuándo vamos a darle voz a la ciudadanía? Y yo con esto no quiero pecar, por supuesto, de optimista ni de triunfalista, de que la consulta popular sea el único mecanismo para liberar al país del secuestro institucional al que estamos sometidos, porque estamos sometidos. Este es un secuestro que fue instaurado desde la Constitución de Montecristi, con serias consultas populares a propósito de la popularidad que tenía el presidente en su momento y que secuestró el sistema institucional de este país. Por eso es que es urgente que una consulta popular como una primera medida de un presidente que también se ve secuestrado en su propio entorno político, porque esto es una pelea de compadres que el país no se merece. Y recordemos que lo importante también aquí es que hay un modelo instaurado que hay que derrotar y que hay que relevar, porque el país todavía dice dónde está el plan de recuperación económica, dónde está el plan de gobierno, señor presidente. Pero bueno, eso digamos que está en esta nueva visión de los diálogos y que muy pronto habrá fruto, esperemos que sea así. Pero la consulta sí surge, creo, como una necesidad primera para plantear desde la ciudadanía la necesidad de liberar las instituciones de control, visto lo que ya hemos visto, este desastroso manejo de los fiscales, del contralor huido y de todas estas entidades subordinadas a un partido político, a un proyecto político. Luego también la necesidad de consultar a los ciudadanos, sí, aquí sí con temas con dedicatoria y a la medida. Ahora que Correa dice que esto es a la medida, no es a la medida del señor. Los únicos que hacían cosas a la medida de él son sus aduladores, coidearios y fanáticos correístas. Aquí hay que pensar en el país y poner a consideración de los ciudadanos la legitimidad o no de las enmiendas constitucionales que sobre todo el bravo pueblo de Quito salió a defender en las calles. Las enmiendas que fueron aprobadas a espaldas de los ciudadanos en la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Ponerlas a consideración. Si eso toca o no toca a Correa, eso es otro problema. Ellos hicieron esa dedicatoria y ahora que se atengan a las consecuencias. Y que los ciudadanos, con una voz que ha sido silenciada, sean los que decidan si esas enmiendas tienen valor, tienen vigor o no. Esa es otra pregunta. Y luego también hay demandas ciudadanas que, si bien considero, como dice César, a lo mejor ha excedido las expectativas y hay pliegos y pliegos de preguntas, no podemos tener sábanas de preguntas. Para mí 4 o 5 preguntas para empezar. Es importante que aborden reforma institucional, reforma política. Por otro lado, sí considero que el tema de Yas Unidos, que fue impedido de una manera también autoritaria y violenta, por parte de Rafael Correa, puede ser sometido a consideración de los ciudadanos. Y otra demanda ciudadana también puede ser los recursos de la seguridad social que han sido tan seriamente afectados. Démosle voz a la ciudadanía y no pensemos tanto en esto que dicen los correístas, que dicen los socialcristianos. No le pongamos el tinte partidista. Demos la posibilidad que sean los ciudadanos. ¿Por qué Alianza País le tiene tanto terror a que la gente se pronuncie? Porque desde hace algunos años le tiene terror a la ciudadanía. ¿Por qué Rafael Correa, en vez de amenazar, no viene a hacer campaña aquí en Ecuador cuando conozcamos el contenido de las preguntas? Porque no las conocemos todavía. Pero vislumbramos que deberán ir para estos temas importantes que permitan a nuestro país salir de este laberinto de corrupción, de impunidad que se ha instaurado y de este secuestro institucional que luego no nos permite ir a los temas también prioritarios, salud, empleo, educación, que son parte de un modelo que hay que también desmontar, y eso toma tiempo. Pero bien, démosle voz a los ciudadanos. Eso es como es lo que será el mensaje de todo lo que será este proceso, desde el anuncio de una consulta hasta el momento en que ya se elaboren y se presenten las preguntas, que será una potestad del presidente de la República, y luego la posición que adoptemos legítimamente, democráticamente, cualquiera de los ciudadanos, que esperemos que sea en pro de sacar adelante al país de todo este laberinto de corrupción, impunidad y secuestro institucional al que se ha visto abocado por esta mafia de un grupo político. Perdón, asambleísta, Walter Spurrier dice la reelección indefinida, me parece que es, dice él, me parece que es el elemento fundamental que habría que consultarle para que
la polarización de la gente que quiere y no quiere la permanencia del nombre Correa en las elecciones, porque iría a atacar aquello, acabar, digamos, con esa figura política, es lo conveniente. Una sola pregunta. Hay otros que dicen, podríamos agregar también el tema de las entidades de control, de toda la institucionalidad que les ha beneficiado. Y pare de contar. Y hay otros que ponen exageradamente hasta 20 y 30 interrogantes absurdos o muy puntualizados, muy focalizados a sus intereses de no tanta categoría y de no tanto impacto en el resto de la sociedad ecuatoriana. ¿Usted sería partidario de si le preguntara el presidente Moreno qué pongo yo como interrogante fundamental para esta consulta? ¿Qué le sugeriría a usted, asambleísta? Sí, cuando yo me refería a la reforma institucional y política, sin duda abordaba estos dos temas. Si bien lo de la reelección indefinida fue la dedicatoria y el mayor interés de los correístas de instaurar al braveo dentro de las enmiendas, de las ilegítimas enmiendas de diciembre del 2015, pues no fue el único agravio, digamos, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, sino hay otros más. Entonces, por eso es que yo creo que tiene que ir todo el paquete de enmiendas incluido. Aquí se mermó competencias a la Contraloría General del Estado y por eso hoy se ponen bravos que el Contralor quiera auditar la gestión de la deuda externa, contraída, y ya sabemos, de forma voraz por el correísmo. Aquí se limitó también las consultas populares a los ciudadanos. Recordemos que antes se podía consultar sobre cualquier tema y ahora esa partecita se quitó y eso está sometido a todos esos filtros que de la Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, etcétera. Luego, pues sin duda, la comunicación como un servicio público, eso es gravísimo. Por eso es que yo hablo del paquete de enmiendas en general y hasta para que no se vea y no crea este señor que es dedicatoria a él. La dedicatoria la hicieron ellos a su proyecto político cuando instauraron al braveo las enmiendas. Y luego, sin duda, no podemos permitir que continuar con esta barbaridad de tener autoridades de control a la medida de un proyecto político que ya rebasa el cinismo en todas sus dimensiones. El tío fiscal Galo Chiriboga, ex gerente de Petroecuador, ex funcionario de un gobierno, fiscal general de la nación, de un proceso ilegítimo, una ficción de concurso de oposición y mérito. Lo propio con el fiscal Vaca Mancheno, a quien le advertimos que no nos engaña ni nos va a engañar y que si él no reformula cargos a su amigo Jorge Glass y por ende también por su adulación y por su subordinación a Rafael Correa, él se ganará la condena social, que se atenga a las consecuencias dentro del proceso de Odebrecht, me refiero. Pero que ocurra esto, un contralor huido, ratificado por el proceso de la Revolución Ciudadana, por el Consejo de Participación Ciudadana, integrado por familiares y militantes de Alianza País, eso no es coincidencia, eso fue claramente pensado para generar este sistema de complicidad y de encubrimiento, fraguado desde Montecristi, lastimosamente. Esto hay que ponerlo en evidencia y para mí, claro que una de las preguntas debería ser cesar a todas estas autoridades de control y el debate nacional hoy es cuál es el mecanismo más idóneo para seleccionar a gente proba, honesta, capaz, sin vinculación política, dispuesta a asumir las responsabilidades, en el caso del fiscal, a perseguir los delitos, no las personas, pero sí los delitos con toda vehemencia, un contralor a auditar las cuentas de quienes administran los recursos públicos, un procurador que defienda los intereses del Estado y que no esté calladito por ahí, quedito, como decimos en la costa, mudito decimos por mudito, sin decir absolutamente nada luego del desfalco que ha sufrido el erario público. Eso queremos, autoridades probas que cumplan con sus competencias establecidas en la Constitución y para eso sin duda hay que consultarle al pueblo. Esa sería una de las preguntas que creo que se ha generado el debate nacional y que es prerrogativa del presidente incluirlas o no, pero creo que es urgente. Periodista Marlon Puertas, ¿no cree usted que, la reformulación de cargos es una misión la más importante antes que las mismas preguntas? Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia, un saludo a Cristina y a César. Bueno, por los tiempos sí, porque esto es inmediato. El proceso de investigación de la Fiscalía termina ya el 1 de octubre y ahí se verá realmente si el fiscal Vaca Mancheno ha logrado zafarse de la garra correísta. Bien difícil.
Por eso digo, el 1 de octubre es la prueba cuando finalmente emita su instrucción fiscal, primero para ver bajo qué cargos va a acusar, bajo qué cargos. O sea, el tráfico de influencias realmente es un pecado venial comparando con lo que realmente ha ocurrido con los dineros del Estado. Es lo más suave que podría acusar el Ministerio Público. Aquí ha ocurrido una feria de delitos, y delitos gravísimos, que todos nos estamos cada día que pasa convenciendo con las revelaciones que salen a la luz. Ayer nomás ya el vicepresidente sin funciones reconoció que sí mantuvo cruce de correos electrónicos respecto a la famosa empresa Glory International. Por primera vez, mire usted, ya no solo quemaban el año viejo en fin de año, sino que han tenido comunicación permanente, al parecer, respecto a otros temas como de telecomunicaciones. Entonces, ese tipo de cosas ya son evidencias plenas de lo que ha estado ocurriendo entre estos dos personajes. Así que el fiscal sí tiene, obviamente, está ahora entre la espada y la pared al tener que pronunciarse frontalmente sobre lo que ha ocurrido. Pero yo creo que ni aún así ahora Vaca Mancheno intente zafarse, como dije yo, de la garra correísta. Yo creo que Vaca Mancheno lo condena su origen, su designación. Que Aquí fue totalmente... estamos escuchando el otro día una entrevista que le han realizado en los medios públicos, radio y televisión públicos. ¿Qué será? Hace unos 6 meses, no más. Esto, por el tipo de preguntas que le formulan, me doy cuenta de esa temporalidad. Y allí Vaca Mancheno es un hombre radicalmente ideologizado, en favor naturalmente de Alianza País, y él no habla de Alianza País, sino de la revolución. Es un y militante. Mantener la revolución a toda costa es el principal objetivo que a todos nos debe unir, dice en esa entrevista, que la están buscando en el archivo, porque yo ya le transmití una buena parte de esa entrevista. ¿Cómo le parece a usted, Marlon? Así es, Gonzalo. En eso, incluso el propio fiscal Vaca Mancheno, cuando algún periodista se lo ha preguntado, él no ha negado. No, él dice, bueno, a mí júzguenme por lo que voy a hacer de aquí en adelante. Ya, el pasado militante es una cosa y las funciones de fiscal general del Estado es otra. Pero sabiendo cómo manejó Correa el sistema de designación de las autoridades, eso está totalmente viciado. Eso es, y obviamente los responsables están ahora ya haciendo maletas en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ahora los primeros que ya están recogiendo sus cosas son ellos, porque obviamente están primeros en la lista. Así que Vaca Mancheno tiene que salir. Y la mejor manera, la más rápida, la más viable, es justamente la consulta popular. ¿Por qué? Porque entiendo que ha fracasado el intento de Lenín Moreno de captar una mayoría en la Asamblea Nacional, que se venía hablando hace algunos meses ya. Pero al parecer eso ha sucumbido, no ha conseguido virar la mayoría, porque de lo contrario la propia Asamblea Nacional pudo haber iniciado procesos políticos en contra de estas autoridades, comenzando por el vicepresidente Glass, pudiendo continuar con los fiscales Chiriboga y Vaca mismo, pero no ha podido, no se ha avanzado en ese sentido. La Asamblea también se ve bloqueada por las lealtades correístas. Entonces, ¿cuál es la salida inmediata, urgente? La consulta popular. No se puede continuar con este tipo de autoridades. Marlon? Bueno, primero la salida, la remoción, la cesación en sus cargos de las autoridades principales de control. Pero sí me preocupa, yo sí creo que Lenín Moreno tiene las de ganar en el tema de la consulta popular, pese a las advertencias que hace César. Y digo porque es una corriente que ha crecido mucho en estos últimos 3 meses. Yo creo que Correa tiene las de perder y por eso no vendrá al país a hacer campaña como sugiere Cristina. Él no se va a atrever o a arriesgar a una derrota aplastante estando él como jefe de campaña. Ya lo hizo antes y le fue muy mal como jefe de campaña de causas perdidas. Entonces, yo creo que el Moreno tiene las de ganar. Tendrá que pensar muy bien las preguntas que ponga a consideración. Ojalá sean las precisas. La verdad es que en este mar de propuestas que le han caído, hay de todo, y ojalá se centre en lo urgente y necesario para el país. Pero lo más importante para mí es el siguiente paso, el segundo paso.
Yo creo que estas autoridades ya están condenadas. ¿Cuál es el segundo paso? La nueva forma de nombramiento, el origen, de dónde van a ser el siguiente fiscal general del Estado, quién va a ser y quién lo va a nombrar. El nominador. Y el nominador, exactamente, eso no está nada claro, porque no queremos tener un fiscal leal a Lenín Moreno tampoco. Ya ahora se fue el leal a Correa y va a venir uno leal a Lenín Moreno. No se trata de eso. Esperemos que no se trate de eso. Y mire usted que Lenín Moreno en ese sentido no se ha pronunciado, no da indicios de querer meter la mano. Pero también hay muchos aspirantes que son oficiosos, que por su propia cuenta pretenden quedar bien con el poder, ni siquiera existiendo una presión directa, sino que es el sistema al que nos hemos acostumbrado, no solo en el correísmo, Gonzalo, esto viene de mucho antes. El tema de la politización y control de las autoridades de justicia viene por décadas en el Ecuador y no se ha solucionado. Entonces, eso es lo que se tiene que garantizar al país, que el siguiente paso, la siguiente designación que se va a dar, va a responder efectivamente a las aspiraciones de los ciudadanos y va a ser un fiscal que sea un fiscal para los ciudadanos, para el país, no para el partido o el gobernante de turno. Ese es realmente el reto y quisiera que desde ahora y en campaña de la consulta popular se empiece a exponer por parte de los partidos políticos, por parte de las organizaciones sociales, por parte del mismo gobierno, de la Asamblea, qué es lo que se sugiere como el siguiente paso. Muy bien, muy bien. Escuchemos al militante correísta, actual fiscal general de la República, antes de serlo, obviamente. Más o menos estos serán sus pensamientos. Está en juego un modelo político, está en juego un sistema, está en juego un proyecto político que le ha planteado al país durante 9 años una enorme transformación, que le ha planteado al país durante 9 años una recuperación de la dignidad, que le ha planteado al país en los últimos 9 años una opción por la gente más necesitada. Claro, hay algunos sectores que no se sienten conformes, no están a gusto, no creen que este proceso debe continuar, pero hay una inmensa mayoría de la gente que ha encontrado en este gobierno una recuperación de lo público, un nuevo pacto social a través de una nueva constitución, la recuperación de la economía, que más allá de esta situación complicada en la que ha estado el país en los últimos meses por el descenso del precio del petróleo, ha sido una economía ampliamente volcada a la inversión, al bienestar, a la salud, a la educación, etc. Ese es el punto principal, es el punto nodal de lo que está en juego. Profundizar estos cambios, hacerlos que se conviertan en permanentes, en que la revolución no pare, y efectivamente un grupo de gente que lo que quiere es regresar a esa política de la componenda, a esa política del amarre, a esa política en la cual el ciudadano era lo último que importaba en la democracia. Creo que aquí además hay que dar un paso hacia arriba y hacia adelante. La discusión es la discusión de cómo profundizar el proceso. La discusión es la discusión de cómo hacer que esto sea más, que sea irreversible, que continúe este proyecto Pero político. se necesita un líder fuerte. Claro, entonces, una de las discusiones principales, más allá de las personas, es el contenido de los planes de gobierno. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer al país? ¿Qué le vamos a proponer al país en una nueva fase en la cual concluye el líder Rafael Correa su mandato y arranca, esperamos que con la voluntad de la gente, arranca un nuevo presidente también del Movimiento Alianza País? En ese tema no existe Entonces, claridad. Claro, en ese tema, ¿qué es lo que importa? Lo que importa fundamentalmente, además o más allá de las figuras, más allá de los liderazgos fuertes que pueden tener Lenin, que puede tener Jorge, que puede tener el propio José Serrano, aquí hay un elemento que es fundamental. ¿Qué le vamos a proponer al país? Y para que no sea la construcción de 4 o de 5 o de 6 expertos que se encierran en un lugar a escribir un programa de gobierno y a pensar o interpretar lo que la gente posiblemente quiere, este proceso de hacer un plan de gobierno con la intervención de la gente, de compartir con la gente sus observaciones, sus criterios, sus críticas, sus observaciones democráticas a lo que pudimos haber hecho mejor, a lo que no hicimos en su debido momento, es lo que debe motivar y está motivando al Movimiento País a arrancar desde hace unas pocas semanas y que se proyectarán hasta posiblemente el mes de mayo, una serie de conferencias ideológicas a nivel nacional. Es decir,
Es lo que justamente están inaugurando por estos días. Ok, ¿qué podemos esperar, César Ulloa? ¿Qué podemos esperar de un fiscal solamente en el episodio que a él le va a corresponder darle una respuesta? Sino una circunstancia muy favorable de perdón, seguramente de olvido, para lo que nos resulta clarísimo, y para usted inclusive, resulta clarísimo lo hecho por el señor vicepresidente de la República. Tenemos un fiscal ideologizado también. ¿Qué podemos esperar de él para próximos días? Yo quiero decir que en cualquier país del mundo en donde haya una No me democracia dirá saludable, Gonzalo, las figuras más importantes, incluso hasta más importantes que un presidente, es el fiscal, el contralor, el procurador y el rector electoral. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, ellos son los dueños del destino de todo el Claro, mundo. ¿qué quiero decir? Que en un país, incluso la jerarquía en términos de los acuerdos que le permiten la institucionalidad son estos actores. Entonces, si un fiscal se pronuncia bajo un criterio militante con esas proporciones, No es fiscal, deslegitima, indudablemente deslegitima su cargo. Ahora, a mí no me llama la atención esto porque si uno revisa la hoja de vida, incluso que es de acceso público, de quienes conforman el Consejo Nacional de la Judicatura, de quienes conforman la Contraloría, la Procuraduría, el fiscal, no me llama la atención porque todos han jurado la bandera de Alianza País. Entonces, indudablemente, eso hay que desmontar inmediatamente, pero a mí me parece que hay que pensar una cosa que es, a mi modo de ver, medular. La definición de estos cargos tienen que estar revestidos de procesos de ciudadanización, en el sentido que no volvamos de nuevo a un reparto en términos de partidismo, sino que más bien se busque personas con tres características: con altas credenciales éticas incuestionables, una persona que tenga capacidad probada, es decir, una experiencia indudablemente comprobada, contrastada, verificada, pero sobre todo además tendría que cumplir una tercera condición: que tengan estas personas voluntad de servicio y hacer una conscripción cívica por el país. Porque una persona puede tener credenciales éticas y también puede tener incluso una capacidad probada, pero si alguien no entra con ganas de servir al país, está bastante complicado. Entonces yo creo que esas tres condiciones debe reunir estas personas que deberán cumplir los cargos. Pero yo, Gonzalo, quisiera llamar la atención. Solamente esta pregunta. No obstante, el expresidente Correa acertó nombrándole a Vaca. Bueno, él ha acertado para sus propios propósitos de nombrar a las personas que tiene, porque a ver, si hacemos un recorrido bastante breve, Sí, eso ¿quién es el señor? Lo único que defiende el expresidente son sus propósitos, Claro. sus planes, Fíjese, su incidencia en el país. indudablemente, fíjese las declaraciones que tuvo no solo Vaca, sino el actual titular del Consejo Nacional Electoral, cuando dijo que él tenía una inmensa alegría de haber coincidido históricamente con un líder de esas características. Recordemos lo que decía Gustavo Yal, que se siente honrado de haber sido secretario, de haber sido ministro. Miremos la hoja de vida de todos los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, todos han sido funcionarios de la función ejecutiva. Eso, insisto, en ningún país que tenga una calidad de la democracia podría suceder. Ahora lo otro, a mí me parece que hay algo que no hay que dejar de lado en el tema de la consulta, y es que la consulta no debe ser propuesta en términos de plebiscito, sino en términos de referendo, es decir, tiene que darle un peso el proponente más fuerte. Y la otra, que curiosamente a lo que decía Marlon, el 1 de octubre el fiscal se demostrará, se mirará frente al espejo. ¿Y por qué coincidencialmente Lenín Moreno dice que el anuncio, la presentación de la consulta será el 2, es decir, al día siguiente? Entonces entiendo yo que en estos días van a haber operaciones de alta destreza quirúrgica dentro de Alianza País, con la finalidad de que no se quemen algunas capas y otras sí, porque además hay algo que tampoco podríamos nosotros dejar pasar de lado, y es que el bloque de Alianza País también ha dicho que tiene su paquete de preguntas.
Yo creo que a Moreno, pensando pragmáticamente, tampoco le va a convenir romper de golpe con el bloque que de alguna manera le hizo la campaña, y también tendrá de alguna manera que tomar alguna pregunta que el bloque país quiera. Porque en la consulta popular no está en juego. ¿Les tiene temor a este otro segmento, ya no tan poderoso aparentemente, pero en el cual, como usted dice, están inscritos, la ligación es eterna y obviamente el interés de impunidad prima entre todos estos cuadros? Entonces, este momento dependen de Vaca. Muchísima gente, es lo que yo intentaba decirles a manera de pregunta desde el comienzo. ¿Usted cree que Vaca ha pasado a ser este momento el adalid de la justificación que tenga el correísmo de mantenerse en el poder? Yo creo que en esta red, que está bastante bien entramada, hay figuras más visibles y otras no tanto visibles. Yo creo que cuando se habla del correísmo no solo se expresa en términos de la capacidad de liderazgo que tuvo Correa, sino de toda esa red que se tejió durante 10 años. ¿Usted les dice red por corruptos? No, digo una red porque todos están articulados bajo intereses concretos. Claro, los intereses y además son hay la impunidad, ¿no? Indudablemente la impunidad. Pero en esto, Gonzalo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la consulta popular nadie está manifestando temas de progresividad de derechos sociales, económicos, culturales. Lo que la consulta va a tomar en cuenta son temas de arquitectura institucional. ¿Qué quiero decir, Gonzalo? Que seguramente Correa y sus seguidores pondrán una estrategia del miedo diciendo que la gente a través de esta consulta querrá desbaratar lo que ganó en tema de progresividad de derechos sociales y económicos. Y eso habría que tener mucho cuidado. Lo otro que yo quiero sí manifestar y advertir es que este jefe de campaña ad hoc, que es fantasmagórico porque aparece en las redes sociales, aparece y desaparece, tiene 4 elementos sustantivos que le pueden dar un giro distinto a la campaña. La primera, Correa maneja información privilegiada porque tiene a su gente en las instituciones del Estado. Claro. Segundo elemento, tiene el control todavía de Arias. Tercero, tiene el titular de la Senaín a su servicio. O sea, eso es algo que no se explica. O sea, la inteligencia del Estado todavía trabaja para el expresidente. Y la cuarta es que Correa hábilmente todavía sigue manejando ciertos criterios de estrategia política en términos de victimización del ausente, en términos del sacrificio, porque dice, voy a tener que sacrificarme de nuevo. Entonces yo creo que hay que tener una mirada más orgánica y sería extraordinario, Gonzalo, yo nunca he visto esto, ojalá esta coyuntura crítica pueda hacer que suceda. Mirar reunidos a todos los partidos políticos, mirar reunidos a todos los partidos, los distintos colegios. Es lo que nos acaba de recomendar ya Andrés al unísono, renunciar en términos de intereses particulares o gremiales, cuando se defina que 3 o 4 preguntas son las decisivas en este proceso. Creo que eso sería elemental y clave, porque yo creo que la consulta determinará un Ecuador de antes o un Ecuador hacia adelante. Cristina Reyes. Tenga la bondad. Sí, comparto que se ha generado un debate en el que confluyen ciertos consensos, pero finalmente es el presidente Moreno el que tendrá que incorporar esas prioridades en la consulta popular y esperemos que haga lo correcto y no se deje manejar por chantajes de ninguna naturaleza, sino que actúe por el bien del país, liberar las instituciones, enmiendas constitucionales y temas que le importan finalmente a la ciudadanía en cuanto a sus derechos sociales y económicos. Los manantiales de adhesión, porque son manantiales que tiene en este momento el presidente Moreno. Es que no hay que... ¿Es por el anticorreísmo que nos aparenta está protagonizando o es de ambas partes, de ambos lados y creen que el medium esencial que requiere el país es una personalidad como la de Moreno, con todo las características que él ha denotado para este momento, o sea, viene a ser una figura política bendición de Dios, como dicen en la sierra? Imagínese, Gonzalo, a qué nivel hemos llegado, que algunos se conforman con tener un presidente que ya no nos insulte. Y eso me parece terrible. Tenemos que, como dice César, el juicio crítico, la coyuntura crítica nos tiene que llevar a pensar en cuál es la realidad del país,
punto uno, en términos económicos, acorde al modelo fracasado que se implementó y que dejó a este país, y que ese partido político continúa hoy en el gobierno, aunque se estén peleando entre compadres. Ok, saludo. Es que nos tiene que sorprender que el estilo de un presidente sea, como en este caso, y en buena hora del presidente Moreno, conciliador, de apertura al diálogo, luego de 10 años de autoritarismo, de azote institucional, pagado incluso con recursos públicos en las mal recordadas sabatinas. Esto nos tiene que hacer reflexionar realmente. Para mí, el presidente Moreno, si bien siento que de todos los sectores y sin partidizarlo, sino ciudadanizarlo, vamos a apoyar una consulta popular, aquí hay una gran deuda de cuál va a ser el plan de gobierno para salir adelante de pues este modelo fracasado que nos llevó el modelo correísta o de la revolución ciudadana, como le quieran llamar. Luego de escuchar al fiscal general de la Nación, habría que preguntarle cuándo se desafilió de Alianza País, y si cuando se desafilió de Alianza País, cuando le dieron ya el papelito de decir que ya no estaba afiliado, él se desdice de todo lo que acabamos de escuchar, que finalmente era la defensa irracional de un modelo que ha llevado al país a estos niveles gravísimos en lo económico, político y social. Y comparto con César que sin duda un tema trascendental, fundamental de la consulta va a ser el cesar a estas autoridades de control, un nuevo mecanismo al que yo le agregaría, más allá de esto de la ética, experiencia verificada, voluntad de servicio, es que no haya conflicto de intereses. Y tenemos que blindar en el futuro que funcionarios que han estado en cargos, como el que fue gerente de Petroecuador, fiscal Chiriboga, ¿cómo él va a fiscalizarse a sí mismo? ¿Cómo él va a iniciar procesos a sus compadres, a sus amigos, él habiendo sido parte de un gobierno? Eso es un claro conflicto de interés. Entonces también tenemos que buscar entre los requisitos que pongamos, más allá de que es obvio, la idoneidad, la responsabilidad, ética, experiencia, es que no se vuelva a repetir esto, que nos demos por servidos de que saque 100 sobre 100 el ex asesor personal al que hemos escuchado dar estas declaraciones que nos da escalofríos, y que ese sea el fiscal general de la Nación, y ese sea el que tenga que ser el representante de la vindicta pública. Y eso pues es absurdo, eso nadie lo cree. Por eso que la consulta popular debe también contemplar este nuevo mecanismo de selección de autoridades, y esto es parte del debate nacional y que así lo contempla el presidente, y cuáles serán los requisitos para la selección de estas personas honestas, probas, que no se casen con nadie, que solo se casen con el país. ¿Qué impulsamos los ciudadanos que queremos que esto cambie, que vuelva la institucionalidad democrática fundamentalmente? ¿Qué podemos hacer frente a las realidades? ¿Están dominando, siguen dominando los cuadros que lo tienen incluso al presidente Moreno en expectativa todavía tenue con lo que él quisiera hacer, pero lo está haciendo bien? Lo está cronológicamente llevando adelante una tarea rectificadora, pero continuo, con inteligencia, con sensatez, sin apresurarse. El hombre, ¿usted cree, Marlon, que está en plan de ser un triunfador y una revelación positiva en lo político y en lo estratégico para nuestro país? Es lo menos lo menos que podemos esperar de un presidente de la República, ¿no? Espero que realmente sean sus sanos deseos de marcar historia, de dejar su nombre también sembrado en la República como la persona que intentó revivir la institucionalidad. Ojalá, sí, ojalá, y ojalá lo consiga. No le falta nada, porque él le conoce a su coteja este momento de metodologías de cambio. El uno quiere volver y el otro quiere impedir que el partido pierda, digamos, la posibilidad de pasar a la historia sin estos empeños caudillescos, ¿no? Y lo conoce muy bien. Y mire usted, Gonzalo, lo que es la paradoja, ¿no? Esa ventaja de conocerlo, a Correa, es también su debilidad. Porque también mucha gente le sigue reclamando que Moreno estuvo a su lado 6 años y fue parte de esto y nunca dijo nada. Claro, ahora como está de presidente y tiene el control y el poder, entonces sí salen a la luz todas las debilidades que había detectado cuando estaba allá al ladito, cuando eran vecinos
en Carondelet, Así ¿no? es. Entonces, bueno, pero eso ya es un análisis que no viene en este momento porque parece que hay la intención de Lenín Moreno de dejar atrás todo esto. Está marcando muy bien los tiempos. Ya. Sí, en eso nos está sorprendiendo, creo, porque a Lenín Moreno político no se lo había conocido. Era el Lenín Moreno bonachón, encargado de las áreas sociales, que también lo hizo bastante bien, el que había actuado durante ¿Está todo este apareciendo tiempo. el estratega? Sí, sí, porque esto, por ejemplo, de cada semana, los lunes, en la noche, hacer anuncios y siempre cada lunes dar una nueva noticia, tiene su estilo, es un estilo nuevo. Particularmente a mí me gusta porque no nos atosiga durante toda la semana con información a veces irrelevante que nos sirve, sino que va a los puntos concretos. Así que yo creo que está marcando bien los tiempos, en eso sí lo destaco. Y lo que sigue pendiente es lo más importante, y esa es la duda que todavía mantiene un gran sector de la población respecto a lo que va a hacer Lenín Moreno de aquí en adelante. Porque recordemos eso, zafarse el correísmo es un paso, puede ser el primer paso, pero no es lo esencial. El país no es que va a vivir por eso o sobrevivir por eso. El país va a sobrevivir cuando sepamos cómo se va a manejar el tema de la deuda externa y cómo se van a equilibrar las finanzas públicas. Ahora mismo, o la semana pasada, estuvieron en Washington una comisión del gobierno, y entiendo que ahora mismo está una comisión del FMI aquí en Quito, analizando las cuentas públicas. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué recomendaciones va a hacer el FMI? No se sabe. ¿A cambio de qué el FMI estaría dispuesto a tirar la boya de salvación al Ecuador para que por lo menos se equilibre sus finanzas hasta fin de año? Todo eso, y es más, se va a juntar, imagínense, el tema económico se va a juntar con la campaña política por la consulta. Entonces, eso es lo que debería realmente ser la preocupación. Y viene ya el nuevo frente económico, que es obvio que tiene que imponerse o imponer Moreno un nuevo frente económico, ya con sus ideas globalizantes. Y el plan que ya fue anunciado para el 10 de octubre, ¿no? Ya por fin tenemos una fecha de entrega del plan económico, que es lo que hemos estado demandando también, para dónde va a marchar el país. Mire usted que en el correísmo, en la década del correísmo, no hubo un plan económico anunciado como tal, como lo hizo ayer ya el gobierno, que ya va a venir el 10 de octubre. Enhorabuena. Ojalá que sean buenas noticias. Ayer escuché al presidente decir que sí, que van a ser buenas noticias. Esperemos que así sea, porque es lo esencial. Así que el camino de que Lenín Moreno tiene es complicado. Sí. Es complicado. Esta luna de miel no va a ser permanente. Puede ser, como ahora usa la palabra favorita Correa, efímera, hasta pocos meses después, hasta diciembre, porque los problemas serios van a venir luego de la consulta. El tema de la designación de las autoridades. Habrá gente que no se convenza con el procedimiento, con el método que se escoja, se decida finalmente. Hay gente que aboga porque se vuelva nuevamente a la Asamblea Nacional, y desde ahora hay quienes ya rechazan esa posibilidad porque argumentan que sería volver al pasado, y tampoco quieren volver al pasado. Usted es muy bueno para un porcentaje. Díganos el porcentaje de apoyo potencial que tiene este momento el presidente Moreno. A ver, doctor Ulloa. A ver, yo, Gonzalo, antes de dar un porcentaje, quiero ser bien preciso en tres cosas. La primera, hay que cuidarse de esos aires de triunfalismo en el sentido que la campaña va a ser muy complicada. La segunda, que no nos olvidemos que Alianza País es una maquinaria electoral que fue aceitada durante 10 años en una época de bonanza y que están defendiendo sus cuotas pequeñas, medianas y grandes en el aparato burocrático del Estado. Entonces, eso es bastante complicado. La tercera, el porcentaje... ¿No cree usted que esa gente también es malagradecida cuando ya se fastidia de un disco rayado como el de Correa? No, porque al momento que el gobierno pudiera advertir una reingeniería institucional donde se comienza a suprimir una serie de subsecretarías, secretarías, hay que tener mucho cuidado con eso, porque son miles de familias que podrían quedarse fuera. Y la otra, yo sí creo, Gonzalo, y no por tratar de ponerme a favor o en contra, yo creo que el correísmo tiene un voto duro, y ese voto duro, nos guste o nos disguste en términos reales, hizo que haya 74 asambleístas, hizo que el presidente gane con un punto y algo más, que eso significa 200,000 y algo de votos, y ha hecho indudablemente que todavía la figura de Correa siga siendo un pivot que está todo el tiempo de un lado y el otro. Entonces, yo lo que quiero decir a la oposición y a los diversos sectores
es que No la cometamos campaña, el error campaña es crucial y elemental en términos de estrategia y No en hay que términos de confiarse. no subestimar. Yo creo que en elecciones no hay que subestimar, Gonzalo. ¿Cómo no hay que subestimar? ¿Cuál podría ser la actitud de Cristina que debe asumir en defensa del presidente Moreno, en defensa de sus preguntas, en defensa de nuestras propias aspiraciones? Bueno, vamos por pasos. Primero, es correcto que todos tengamos el derecho de proponer estos temas a discutirse y a poner en consideración, pero es el presidente Moreno, lo repito, el que tendrá la prerrogativa de decir qué incluye y qué no incluye dentro de la consulta popular. Partamos por ahí y luego vendrá ya todo un proceso en el cual, al conocer las preguntas y ya esperando que sean estas dirigidas en el sentido de lo que hemos hablado aquí, reforma institucional, política, liberar a las instituciones, o contemplar las demandas ciudadanas de grupos sociales que han sido vulnerados a lo largo de estos años, de esta década correísta, ya tomaremos partido, ¿verdad? Y podremos asumir una posición. Pero yo sí quiero dejar bien en claro a estos que intentan torpedear, boicotear, chantajear un grupo de fanáticos extremos de lo que ellos llaman correísmo y que no tienen el mínimo juicio crítico, porque efectivamente están defendiendo sus intereses, muchos tienen rabo de paja, otros defienden algunos privilegios y obviamente que no quieren salir de esa zona de confort. Que si bien la corrupción no es el tema prioritario de los ecuatorianos, eso lo tenemos claro, aunque es importante, sin duda, que devolvamos un sentido ético a la administración pública luego de años de que no se hizo gestión, no se hizo rendición de cuentas y se saqueó el país, sobre todo en los sectores estratégicos. Yo sí creo que habrá una factura a estos que empiecen a defender ese modelo. Una factura porque en temas sociales que sí le importa a la gente, hay cifras rojas en desempleo y subempleo. Más de la mitad de la población económicamente activa al día de hoy está desempleada o no tiene un empleo formal. Hay prestaciones sociales que se han venido muy a menos. Hay grupos sociales que fueron afectados directamente y criminalizados por el correísmo. Hospitales sin medicina, jubilaciones impagas. Y que de hecho el correísmo se burló de los maestros, en un momento al darles papelitos, en otros hacerles un mal recálculo, en el caso de las bonificaciones de los maestros, por ejemplo, y luego emitir un acuerdo ministerial de una ministra de lo laboral, diciendo de que no se les pagaría si es que no hay partida presupuestaria, incumpliendo un derecho. Entonces yo creo que eso sí hay un malestar también que habría que medir, que sí podría impactar si estos continúan con este boicot y con esta especie de alabanza sin razonamiento de ciertas obras emblemáticas que por cierto traen sobreprecio, coimas y sobornos a cuestas, y no miden también que hay un gran descontento social de algunas cosas buenas que se hizo durante la época correísta, pero también de otras malas que al día de hoy están trayendo consecuencias. Recomendémonos volver a escuchar este programa. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Inicio de espacio promocional y publicitario. Vamos, tú puedes, no te rindas, casi lo logras. No dejes que nada se interponga. Alivia tu dolor y alcanza la meta. Verifen, el analgésico. Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos